Buen día para todos. A continuación vamos a socializar la guía de práctica clínica basada en la evidencia e intervención fonoaudiológica para el manejo de las alteraciones del lenguaje en pacientes con plurideficiencia. Quien les habla, Gloria Maritza Díaz Jiménez, investigadora principal. Me acompañan como coinvestigadores 3 estudiantes de octavo semestre, Ana María Caicedo, Daniela Rodríguez y Nicole Ramírez. Para el desarrollo de esta presentación vamos a manejar una bitácora, la cual está compuesta por introducción, métodos, resultados, análisis, recomendaciones y por último un flujograma. Como introducción vamos a partir desde el término de plurideficiencia, todas estas falencias y dificultades que presenta una población con discapacidad física, motora, cognitiva y tienen falencias todas estas a nivel comunicativo. Vamos a especificarnos y a plantearnos desde el lenguaje estas falencias, el cual se puede determinar por medio de escalas de desarrollo, test y diferentes protocolos para llegar a su evaluación y a su adecuado diagnóstico. Este diagnóstico y este proceso de intervención lo vamos a llevar a cabo desde el apoyo familiar, el apoyo educativo y una intervención terapéutica oportuna y adecuada. Tenemos unos términos para desarrollar esta guía de práctica clínica. El primero de ellos es terapia del lenguaje, trastornos del lenguaje, discapacidad múltiple y múltiples deficiencias y plurideficiencia. Tenemos unas preguntas problemáticas. La primera de ellas es ¿qué aporta el apoyo familiar en el proceso de la intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencias? ¿De qué manera el apoyo de los actores escolares apoya el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Por último, ¿cuáles son las características de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo utilizado para la intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Vamos a manejar unos objetivos. Tenemos como un objetivo general proporcionar una guía de práctica clínica basada en la evidencia dirigida al manejo de la terapia del lenguaje en pacientes con plurideficiencia, desde la intervención fonoaudiológica mediante la revisión sistemática de la literatura. Manejamos 3 objetivos específicos. El primero, establecer la importancia del rol de la familia en los procesos de intervención del lenguaje en la población con plurideficiencia. Segundo, determinar la importancia del rol de los agentes escolares en la intervención del lenguaje en la población con plurideficiencia. El tercero, proponer bajo la evidencia de métodos la intervención del lenguaje desde la comunicación aumentativa y alternativa para una población con plurideficiencia. Tenemos unos métodos, el cual el principal es la metodología Gray, que está basada desde la revisión sistemática por medio de la evidencia, teniendo los estudios de guías de prácticas clínicas, revisiones sistemáticas, utilizando los descriptores del MESH y del DESH, y todo lo que son las literaturas encontradas en diferentes bases de datos que nos proporciona la web. Vamos a utilizar la metodología PICO para el desarrollo de las preguntas. Estas preguntas son estrategias que nos ayudan a la búsqueda de los estudios, teniendo como P, paciente, población y problema, y de intervención, C de comparación y resultados. Para cada una de nuestras preguntas, la población va a ser la misma, población con plurideficiencia. Vamos a cambiar la intervención. En la primera de ellas tenemos lenguaje, tenemos la intervención del lenguaje con apoyo familiar, no nos estaría aplicando la C, y tenemos como resultado mejorar la utilización de componentes lingüísticos. Esta va a ser la misma para las 3 preguntas. Para la segunda pregunta vamos a cambiar la intervención, la I, que sería intervención del lenguaje con apoyo de agentes escolares, y en la tercera encontramos la intervención del lenguaje desde la propuesta de la comunicación aumentativa y alternativa. Por otro lado, encontramos los términos en el DESH y en el MESH, pero no encontramos ciertos términos como tales que apoyaran nuestra investigación. Por eso los tenemos en términos independientes y términos dependientes, teniendo como términos independientes plurideficiencia y discapacidad múltiple, y como términos dependientes fonoaudiología, lenguaje, terapias del lenguaje y trastornos del lenguaje. Como metodología central manejamos Gray, que busca la evaluación de la evidencia de forma sistemática de las revisiones que se hagan. Sí, nos ayudan a la formulación de preguntas clínicas. También buscamos la calidad de la evidencia encontrada
la fuerza en su recomendación y es muy importante porque abarca la mayoría de las etapas de una elaboración de una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Debemos tener en cuenta también las recomendaciones que pueden ser fuertes o pueden ser débiles y nos van a apoyar y ayudar a concluir este proceso. Por otro lado tenemos el GatePro, el cual nos permite llevar a cabo una serie de tablas a manera de resúmenes con cada uno de los hallazgos de manera sistemática que se encontraron de la revisión bibliográfica realizada. También nos ayuda a sintetizar y presentar información para la toma de decisiones en nuestro campo de salud. También debemos tener en cuenta los riesgos de sesgo, la evidencia indirecta y todo lo que va como tal a nivel de la calidad de la evidencia encontrada, que esta puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Todo esto va de acuerdo a la revisión que se hace, y todos los artículos si son confiables o no son confiables. A continuación van a seguir los estudiantes dando respuestas a sus preguntas planteadas. Buenos días. Continuando con la temática que viene mencionando la docente Gloria Maritza Díaz, vamos a desarrollar como tal los resultados, el análisis y las recomendaciones de las preguntas de la guía de práctica clínica. La primera pregunta dice: ¿qué aporta el apoyo familiar en el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Mi nombre es Nicole Fabián Ramírez Soler y voy a presentar esta pregunta. En los resultados vamos a desarrollar como tal los pasos que se utilizaron para presentar la guía de práctica clínica. Estos resultados inician con la revisión sistemática que se realizó en 4 bases de datos ya mencionadas: Scopus, Gale, PubMed y Redalyc. De estos resultaron un total de 1.060.624 artículos. Después de ello se hizo el correspondiente filtro de acceso gratis, título de publicación y tema de publicación, en donde estos dos últimos referían a fonoaudiología y usuarios con plurideficiencia respectivamente. Estos arrojaron un total de 256 artículos, a los que se le hizo lectura del título y del astra, arrojando un total como tal de 12 artículos. Estos 12 artículos se fusionaron con las respectivas bases de datos y se eliminaron 2, por lo tanto quedaron 10 artículos para realizar la lectura completa de la información que nos parecía relevante. Como tal se definieron entonces 6 artículos, los cuales se extrajeron los datos respectivos y se intentó realizar la evaluación de la calidad de la evidencia mediante la metodología GradePro. Sin embargo, debido a que estos artículos no tenían un tipo de estudio definido o su tipo de estudio no era compatible con esta aplicación, hubo la necesidad de evaluar esta calidad de la evidencia con la guía metodológica de práctica de la guía de práctica clínica. En ella pues establece como tal los criterios de evaluación y lo que nosotros quisimos hacer fue una descripción de cada uno, demostrando que en algunos puntos no se podía evaluar la evidencia. Después de ello se plantean como tal las recomendaciones con cada uno de los artículos que respondían las diferentes preguntas de la guía de práctica clínica. Entonces tenemos como tal los resultados de la primera pregunta, los 2 artículos que encontramos. El primer artículo se llama Discapacidad e Intervención Familiar. Este artículo no tiene un tipo de estudio identificable dentro de su contenido, por lo tanto su riesgo de sesgo no es medible. Esto va a causar que los factores que aumenten la calidad de la evidencia no puedan ser aplicados por recomendación de la guía metodológica de guías de práctica clínica. Algunos otros factores que disminuyen la calidad de la evidencia, como inconsistencia y la imprecisión, no fueron estimables debido a la falta de datos estadísticos. Y el factor de evidencia indirecta, que establece si el artículo habla como tal de la población a evaluar o la población de la guía de práctica clínica, se establece que no es serio debido a que efectivamente sí habla específicamente de esa población. El segundo artículo, que se llama Experiencias de alfabetización en el hogar y discapacidad en la primera infancia.
un estudio descriptivo utilizando la base de datos del Programa de Encuestas Nacionales de Educación en el Hogar. Este artículo tampoco tiene un tipo de estudio identificable, por lo tanto su riesgo de sesgo no es medible y los factores que aumentan la calidad de la evidencia tampoco se pueden calcular. En cuanto a su inconsistencia, su evidencia indirecta y su imprecisión se establecen como no es serio debido a que presenta datos estadísticos y epidemiológicos que permiten calcular esta información. En cuanto a su evidencia indirecta, habla como tal específicamente de la población a estudiar. Entonces tenemos que en el análisis de esta información, el apoyo familiar o lo correspondiente a nuestra pregunta de la guía de práctica clínica, tenemos que el artículo de discapacidad e intervención familiar es del año 2011 y se realizó en España y lo encontramos en la base de datos Realic. El siguiente artículo, que es experiencias de alfabetización en el hogar, se encontró en la base de datos Gale, se desarrolló en Estados Unidos de América y se desarrolló también en el año 2010. El artículo de discapacidad e intervención familiar plantea algunos puntos importantes y él empieza estableciendo el concepto de plurieficiencia, el cual es múltiples alteraciones graves en diversas áreas de desarrollo, así lo define. También establece que para esta intervención se debe dar dependiendo de dos momentos evolutivos. El primer momento evolutivo corresponde a menores de 6 años y el segundo momento evolutivo corresponde a mayores de 6 años. También menciona que no existe un enfoque con suficientes explicaciones científicas para afianzar este tipo de intervención, ¿sí?, desde la familia. Sin embargo, plantea 4 modelos que pueden guiar el desarrollo de esta intervención, que es el modelo ecológico, transaccional, evolutivo educativo y sistémico. Tenemos entonces como tal que establece 3 puntos necesarios para poderse realizar una intervención del lenguaje con apoyo familiar. La primera es que es necesario conocer en la familia aspectos importantes, como por ejemplo la condición socioeconómica, el grado de afectación que tuvo la familia al enterarse de que uno de sus integrantes padecía algún tipo de pluridiscapacidad, y establece como tal el nivel de apoyo psicológico que tienen ellos o cada uno de los familiares. También establece que para esta intervención se da entonces en los 2 momentos, teniendo en cuenta los 2 momentos evolutivos mencionados. En el momento evolutivo número 1, que es para menores de 6 años, que se da desde el nacimiento hasta los menores de 6 años, se establece que la familia aporta o apoya como tal desde estímulos ambientales, creando un ambiente de conciencia de la situación de la discapacidad. ¿Sí? En esto aporta específicamente la familia en esta etapa o este momento evolutivo. En el segundo momento evolutivo, como tal, establece la necesidad de utilizar un sistema de comunicación alternativa para poder tener una intervención desde la familia o poder apoyar desde la intervención familiar. En el segundo artículo, que se llama Experiencias de alfabetización en el hogar y discapacidad en la primera infancia, establece que es necesario, o el objetivo de ellos, es definir el grado en que las actividades de alfabetización en el hogar difieren en distintas poblaciones. Poblaciones con y sin discapacidad, poblaciones de discapacidad solitaria versus discapacidad múltiple, que es la que nos interesa, y poblaciones en donde como tal se desarrollan otro tipo de discapacidades. En este estudio se establecen 3 criterios o factores importantes, que es el tipo de actividad de alfabetización desarrollada en el hogar, el tiempo en el que se desarrollan estas actividades de alfabetización en el hogar y las habilidades emergentes que reportan los padres de familia que ven en sus hijos a través de la realización de las diferentes actividades de alfabetización. En este también se establecen 3 aspectos positivos en cuanto a la intervención del lenguaje con el apoyo familiar. El primero, o el resultado que daba, es que la edad de los niños con discapacidad múltiple es ligeramente mayor a los niños con discapacidades solitarias y su estatus socioeconómico
es más bajo que el de los niños con discapacidades solitarias, así lo menciona el artículo. También establece que no se evidencian diferencias significativas en los tres aspectos: tipo, tiempo y habilidades emergentes en cuanto a habilidades de niños con discapacidad solitaria o a niños con discapacidad múltiple. Algunas prácticas de alfabetización, lo retrata el artículo, pueden atenuar no suficientemente dificultades lingüísticas, ¿sí? Este aporte pues, nos establece directamente el apoyo familiar que va a tener en la intervención del lenguaje utilizando este aspecto. Entonces dice que las prácticas de alfabetización en el hogar pueden atenuar no suficientemente las dificultades lingüísticas, ¿sí? Cabe aclarar eso. También mencionaban que los niños con discapacidades múltiples tenían la habilidad de leer por sí solos independientemente. Sin embargo, establecían que esto se debe a la diferencia de edad, que en los niños con discapacidades múltiples es un poco mayor. Entonces, después de realizar esto, tenemos como tal las recomendaciones. Entonces, la primera pregunta, y ya la mencionamos al principio: ¿qué aporta el apoyo de actores familiares en el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Entonces, la respuesta que tenemos basada en la evidencia es que estos aportes que dan la familia en la intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia es, en primer lugar, el ambiente consciente de la situación con discapacidad o de la situación de discapacidad presente, ¿sí? También establecen los estímulos ambientales necesarios para un desarrollo lingüístico del niño, ¿sí? Y también plantea que las prácticas de alfabetización en el hogar son importantes para atenuar las alteraciones lingüísticas que pueda tener el niño. Aclara de que no pueden ser no suficientes, sin embargo, pues pueden también atenuar como tal los problemas. Esta calidad de la evidencia entonces no se determina debido a la falta de datos metodológicos que no se pueden sustentar. ¿Listo? Entonces la recomendación como tal es que el apoyo familiar en intervención del lenguaje debe darse desde el inicio del proceso terapéutico, y esto lo mencionaban los artículos, que es importante que desde el nacimiento o desde el momento en que se vaya a brindar terapia o rehabilitación para el niño con plurideficiencia, en nuestro caso terapia del lenguaje o rehabilitación, intervención del lenguaje, es importante que la familia acompañe este proceso como un todo, ¿sí? Como un parte de ese entorno familiar que establece cada niño. Esta recomendación se considera débil debido a que no hay calidad de evidencia. Sin embargo, también es a favor de la intervención. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Daniela Rodríguez Quiñones, soy estudiante de octavo semestre y mi pregunta lleva por nombre: ¿de qué manera el apoyo de actores escolares refuerza el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? En mis resultados vamos a encontrar la tabla de criterios que modifican la evaluación de la calidad de la evidencia. Cabe resaltar que solo vamos a evidenciar un artículo, puesto que los demás no cumplen con la rigurosidad metodológica planteada. Esta tabla consta de varios ítems, los cuales son el nombre del estudio, el tipo de estudio, el riesgo de sesgo, la inconsistencia, la evidencia indirecta, la imprecisión, el sesgo de publicación, la gran magnitud del efecto, la presencia del gradiente y los factores de confusión. La información relevante para mi pregunta se basa en un artículo, el cual es Lenguaje y juego en estudiantes con discapacidades múltiples y discapacidades visuales o sordoceguera. Este tipo de estudio no es claro y por lo tanto no se identifica dentro del mismo. Esta razón, el riesgo de sesgo no es medible y los factores que aumentan la calidad de la evidencia no son valorados. Los factores restantes que disminuyen la calidad de la evidencia tienen una valoración que los considera sin significancia, por lo que no suma ni resta a nivel resultante. Para el análisis, como ya lo mencioné anteriormente, se hace a través del artículo de lenguaje y juego en estudiantes con discapacidades múltiples,
y discapacidades visuales o sordoceguera. Es de la revista Discapacidad Visual y Ceguera. Este artículo en sus resultados nos indica que los estudiantes con niveles más altos de comunicación muestran habilidades de juego más avanzadas y que el uso de la evaluación basada en el juego y la adquisición del juego simbólico se consideran educativas importantes. Se abarcó la metodología, la cual se hace con respecto a un cuestionario de evaluación del juego, en este caso el PAC, que se utilizó por medio de una adaptación de la escala de evaluación del juego, es decir, el PAS. Esta última es una medida de observación que consta de 45 elementos secuenciados para el desarrollo que están diseñados para obtener diversas habilidades de juego que generalmente aparecen entre los 2 y los 36 meses de edad. Para los ítems del PAC se adaptaron para aparecer en el formato de cuestionario con un procedimiento de puntuación simplificado para su uso con los padres y otros no profesionales. Cabe resaltar que los encuestados son tanto padres como maestros. A estos se les pidió que leyeran y pues complementaran en el PAC sobre la base de sus interacciones con sus hijos o estudiantes, dado sea el caso. En esta observación, como lo es el PAC, esta señala a los encuestados que por favor indiquen si los estudiantes habían realizado un comportamiento de juego anteriormente, si nunca lo habían hecho o lo habían realizado bajo alguna ayuda. Lo que es la Junta de Revisión Institucional de Boston fue la que aprobó esta investigación y lograron obtener el consentimiento informado de los encuestados antes de que se recopilaran los datos. Esto se contó como participantes, ya como lo mencioné anteriormente, a los padres y a los maestros de 11 estudiantes, ya sean sordociegos o con plurieficiencias. Por último, se logra observar que la correlación con la intervención del lenguaje de los actores escolares en usuarios con plurieficiencia señala que estos estudiantes con un mayor nivel de comunicación logran mostrar un progreso en sus habilidades de juego. Para mis recomendaciones, como ya lo había mencionado al inicio, el nombre de mi pregunta es: ¿qué aporta el apoyo de actores escolares en el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? La respuesta, que es basada en la evidencia, nos dice que los actores en el proceso de la intervención del lenguaje en los usuarios con plurideficiencia indican que estos estudiantes con niveles más altos de comunicación demuestran habilidades de juego más avanzadas y que el uso de la evaluación basada en el juego y la exposición al juego simbólico son consideraciones educativas importantes. La calidad de la evidencia es sin determinar debido a los datos metodológicos de que la evidencia no es sustentable. La recomendación es que se recomienda que en los procesos de atención a usuarios con plurideficiencia adopten el juego simbólico, puesto que se considera estimulación en las habilidades de intercambio comunicativo en los actos no estructurados de los usuarios y así mejorar la calidad de vida de los usuarios gracias al avance de su lenguaje expresivo. Esta recomendación es débil a favor de la intervención. Muchas gracias. Buenos días. La pregunta problema que me correspondió lleva por nombre: ¿cuáles son las características de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo utilizado para la intervención del lenguaje en usuarios con plurieficiencia, que pertenece a la guía de práctica clínica basada en la evidencia, intervención fonoaudiológica para el manejo de las alteraciones del lenguaje con paciente con diagnóstico de plurieficiencia? Mi nombre es Ana María Caicedo Tarazona, soy coinvestigadora y estoy identificada con la cédula de 1094-283-770, octavo semestre del programa de fonoaudiología. Bueno, a continuación vamos a hablar de los resultados. En los resultados encontramos una tabla que lleva por nombre criterios que modifican la evaluación de la calidad de la evidencia. En nuestra revisión bibliográfica encontramos 3 artículos que fueron relevantes para nuestra temática.
entre los que encontramos el primero, que lleva por nombre el desarrollo de un sistema universal de símbolos tangibles, que tiene tipo de estudio no identificable, riesgo de sesgo no medible, inconsistencia no estimable, evidencia indirecta se considera serio, imprecisión no estimable, sesgo de publicación no detectado y los factores que aumentan la calidad no aplicaron para este estudio. Nuestro segundo artículo o base fue el desarrollo de Lingual Bytes, que es un sistema interactivo de juego y aprendizaje para estimular el desarrollo del lenguaje en niños pequeños con discapacidades múltiples. Tipo de estudio es una investigación a través del diseño. El riesgo de sesgo no fue medible, al igual que la inconsistencia. La evidencia indirecta se considera que no es serio. La imprecisión no estimable a falta de información estadística. El sesgo de publicación no detectable y los factores que aumentan la calidad no aplica para este estudio. Bueno, el tercer nombre del artículo es efectos comparativos de las pantallas de escenas visuales de alta tecnología y los símbolos de imágenes aisladas de baja tecnología en compromisos de estudiantes con discapacidades múltiples. El tipo de estudio en este caso es tratamiento alternativo, el riesgo de sesgo no medible, inconsistencias, evidencias indirectas, imprecisión no es serio y el sesgo de publicación no detectado. Y en los factores que aumentan la calidad no aplica. Bueno, a continuación entramos al análisis en el cual, como les venía mencionando, tenemos 3 artículos base. El primero nos menciona un sistema universal de símbolos tangibles. El segundo, el desarrollo de Lingual Bytes, que es un sistema interactivo de juego y aprendizaje, que tiene como objetivo estimular el desarrollo del lenguaje en niños pequeños que tienen diagnóstico de plurideficiencia o discapacidad múltiple. Y nuestro tercer artículo nos hace referencia a puntos o comparaciones entre las pantallas de escenas visuales de altas tecnologías y los símbolos de imagen aisladas de baja tecnología, en compromisos de estudiantes con este diagnóstico, discapacidad múltiple y plurideficiencia. Bueno, en nuestro primer artículo que nos arroja, nos mencionan unos comunicadores principiantes. ¿A qué hace énfasis? A la población con la que trabajaron, que eran niños de primaria que oscilaban entre las edades de 7 a 9 años. ¿Y cuál fue el objetivo de esta investigación o este trabajo? Fue hacer una relación o una comparación entre 2 tecnologías. La tecnología AAC, que hace referencia a los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, y a las siglas VSD de alta tecnología, que pertenecen a las pantallas de escenas visuales o también audiovisuales, no menciona el texto. Entonces, ¿por qué quieren correlacionar estos 2? Porque esto es lo que nos da la claridad a nuestra respuesta para nuestra pregunta, la respuesta para nuestra pregunta problema. El texto original es en el idioma inglés, por lo tanto las siglas pertenecen a este idioma. ¿Qué nos arroja? Que los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos tienen varios puntos claves. Entre los que ellos mencionaron están las señales manuales y los intercambios de imágenes. Y dentro de estos mismos sistemas de comunicación aumentativos y alternativos que ellos trabajaron, incluyeron las pantallas de escenas visuales o audiovisuales. ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron de material pantallas táctiles que pudieran utilizar con la población a la que estaban interviniendo. Y el macro de esta investigación fueron los símbolos, ya que este fue el que trabajaron como base dentro de la atención a estos usuarios, que fue población. ¿Qué nos arroja como tipo de respuesta este artículo? Que el VSD o pantallas de escenas visuales o audiovisuales fueron pertenecientes a la población que utilizaron, que fue con diagnóstico de plurideficiencia, ya que el costo era bajo, por lo tanto era asequible para esta población, y esta población se notó con mayor interacción al evaluador cuando utilizaban estos tipos de tecnologías. Por eso nos hace la comparación de altas y bajas tecnologías, ya que él muestra un acercamiento gracias a estos protocolos tecnológicos que están utilizando. Bueno, en nuestro segundo artículo, que hace referencia al Lingual Bytes, ¿por qué nos menciona esto? Porque teniendo en cuenta las limitaciones de los usuarios con plurideficiencia, ellos tomaron eso para un objetivo. ¿Cuál es? Establecer procesos de estimulación. ¿De qué? ¿O cuál era su objetivo de estimular? El lenguaje interactivo y adaptativo. Por lo tanto, trabajaron con prototipos o protocolos tecnológicos.
Entre los prototipos en los que ellos se basaron para llegar a desarrollar el Lingual Bytes está el Explore Escape y el Click. Estos dos fueron las bases para ellos llegar a su protocolo final, al cual nombraron o denominaron como Clickit. Este Clickit que obtiene objetos tangibles y contenido multimedia. Y esta correlación fue la que ellos utilizaron para poder llevar a cabo procesos de atención en su población. Es decir, tienen en común con el artículo anterior toda la parte tecnológica, porque también nos menciona que esta población con la que ellos trabajaron se vio mayormente relacionada con su evaluador cuando utilizaban estos prototipos en su momento de evaluar o interactuar con el evaluado. Bueno, por último, en nuestro tercer artículo tenemos los símbolos tangibles. ¿A qué hacemos énfasis con los símbolos tangibles? A que vamos a estar relacionados a los patólogos de habla y maestro, que fueron las poblaciones que ellos tomaron. Aquí decidieron aislarse un poco de la población con plurieficiencia y orientarse a las personas que trabajan con esa población. ¿Y qué es lo que nos menciona este artículo? Que estos maestros y estos patólogos del habla utilizan símbolos tangibles, pero esos símbolos tangibles no son lo suficiente para lograr establecer una comunicación directa entre el evaluador y el evaluado. Bueno, a continuación vamos a trabajar o a mencionar las recomendaciones. Entonces, vamos a recordar nuestra pregunta problema que nos dice: ¿cuáles son las características de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo utilizado para la intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Entonces, nuestra respuesta, basada en la evidencia y los artículos que les he mencionado anteriormente, que son muy relevantes para nuestra investigación, nos arroja la siguiente respuesta. Las características mencionadas para un sistema de comunicación aumentativo y alternativo más relevantes en usuarios con plurideficiencia son los símbolos de imágenes aisladas, el sistema de interactivo de juegos y los símbolos tangibles. ¿Por qué? Porque en conclusión los tres artículos llegaron a un mismo punto. ¿Cuál es? Que podemos trabajar con la parte tecnológica o prototipos para así tener un acercamiento mayor a nuestros usuarios con este tipo de diagnóstico y siempre tener a la mano un apoyo de objetos tangibles que tengan que ver con color y textura relevante al usuario en particular que estamos trabajando. ¿Qué podemos decir de la calidad de la evidencia? Que es indeterminada debido a los datos metodológicos de la evidencia no sustentables. Dentro de las mismas recomendaciones decimos que se recomiendan los procesos de atención a usuarios con plurideficiencia, adoptar los símbolos de imagen aisladas, el sistema interactivo de juegos, los símbolos tangibles, ya que estas características que les mencioné anteriormente que presentan estos usuarios es necesaria esta intervención para notar en ellos una evolución. Las recomendaciones fueron moderadas a favor de la intervención, ya que logramos que, pues gracias a nuestras bases teóricas, dar respuesta a nuestra pregunta problema. Y es que sí podemos intervenir a un usuario con plurideficiencia y notar evolución gracias a los prototipos mencionados, siempre yendo de la mano con objetos tangibles. Bueno, para finalizar, encontramos nuestro flujograma, que fue el que utilizamos para nuestra creación o diseño de nuestra guía de práctica clínica, y se utilizó para el diseño de toda la guía en general, de todas las preguntas. Entonces iniciamos con un individuo con alteraciones no especificadas. Luego pasamos a la evaluación y diagnóstico de equipo multidisciplinar. Luego pasamos a 2 o más discapacidades. ¿A qué hacemos énfasis con esto? A la plurideficiencia, el diagnóstico que estamos trabajando. También tenemos el inicio del proceso terapéutico, que lo ramificamos en 2. 1, otras intervenciones terapéuticas del equipo multidisciplinar, y el nuestro, que es intervenciones fonoaudiológicas del lenguaje. Entre lo que desglosamos nuestros 3 puntos: el acompañamiento familiar y apoyo a ambientes escolares, la rehabilitación clínica, y los orientamos a las comunicaciones alternativas y aumentativas que les acabo de mencionar. Y así podemos concluir o decir que sí se puede evolucionar un usuario, que es nuestro objetivo, de manera lingüística. Muchísimas gracias por su atención.